Vale, para mí es un gusto saludarles a todos los que están conectados en el día de hoy. Dios me los bendiga inmensamente. Me gustaría saber de qué parte se comunican. Por ahí nos saluda Sandra de Venezuela, Nancy de Venezuela igualmente, Freddy también de Venezuela, ¿vale? De México, Liz, muchas gracias por estar conectada, Liz. Bien, vamos a ver de Colombia, Lina, Michael de Colombia. También de Venezuela, Susana, Jonathan, Rubén, Jurder, Belkis, de México, Rubén. Eh, Bien, pues yo creo que dice, ¿vale? Eh, ok, perfecto. Tenía de forma que no se escucha, pero por la respuesta que me dan los demás, asumo que sí se me está escuchando. Ok, para mí es un gusto grandísimo poderles saludar a todos los que están presentes, a Damairis desde Ecuador, a Jenny Márquez de Sincelejo, un saludo muy cordial. Para mí es un placer, a Carlos desde Argentina, desde Guayaquil a Jumbo, a todos ustedes, muchas, pero muchas gracias por estar conectados. Gracias por aceptar la invitación de la Corporación Latinoamericana de Educación Virtual CLED. Para nosotros es un gusto darle la bienvenida a este seminario sobre normas APA que vamos a estar trabajando. Me regalan acá un segundito, me permiten acá un minuto y ya vamos a continuar. Regálame acá un segundo. ¿Sí? Perfecto, ya van a tener mucha más información. Este curso va a ser un curso muy importante, es un curso sobre normas APA, eh, séptima edición. Ustedes lo pidieron. Cuando digo ustedes, me refiero a quienes ya vienen formándose con nosotros. No importa si usted no se ha formado, no se preocupe. De igual forma, este curso también es para usted. Pero quienes venían conmigo desarrollando el diplomado de metodología de la investigación, y veníamos trabajando metodología de investigación cuantitativa y metodología de investigación cualitativa, habían manifestado en varias ocasiones que querían tener un curso solamente dedicado, uno, a las normas APA y dos, a la redacción de artículos científicos. Queremos más adelante hacer un diplomado solamente de redacción de artículos apoyados con inteligencia artificial. Yo creo que este curso también nos va a servir para identificar de pronto el nicho que podría estar interesado y que podamos continuar especializando o especificando un poquito más en unos temas puntuales que ustedes propiamente nos manifiestan. Entonces, este curso surgió de escucharles a muchos de los que pasaron por el diplomado de metodología de la investigación. De hecho, voy a preguntar. De los que están aquí presentes, quienes ya hicieron el diplomado de investigación, porfa, simplemente no es obligatorio para este curso, no es necesario, pero quiero simplemente ver, dice Viane, Belki, Elsa, Carledi, Lima, Ana, ok, vale, ok, tenemos siempre a un grupo interesante. Cuéntenos por aquí cómo les pareció, háblenle un poquito a quienes por primera vez llegan a la CLED. No sé si nos pueden comentar más o menos un poco cómo fue su experiencia, ¿sí? Entonces, coméntenos un poquito, ¿vale? Para ahí nos escriben ahí un momentico cómo fue la experiencia. Dice Janet yo y fue excelente. Qué bueno, muchas gracias, Yalex. Vale, perfecto y bien. Dice que excelente, mucha calidad y vale, perfecto. Muy completo, genial. Bien. Miren, ustedes mismos están escuchando la experiencia de otras personas que han pasado por este tipo de diplomado. Entonces, me alegra muchísimo que les haya gustado y si alguien de pronto tuvo algún tipo de inconveniente, pues también es muy importante que de pronto nos los puedan hacer llegar. Vale, entonces me alegra muchísimo que estén contentos con la didáctica, que estén contentos con este servidor como maestro. Ya me voy a presentar, no se preocupen. Para las personas que nunca, primera vez llegan a un curso de la CLED, no saben quién es CLED, no saben qué hacemos aquí, no conocen la metodología, no te preocupes.
bienvenido, disfruta esta clase. Este seminario no depende de ninguna clase previa, vamos a arrancar desde ceros. Sin embargo, quería mencionar que este curso sale porque los escuchamos, ¿sí? Porque como marca escuchamos lo que ustedes nos dicen, lo que nos escriben y pues bien, estamos aquí para ustedes, ¿sí? Entonces, vale. Sí, Lady nos informa que el sonido está muy bajo. Vale, vamos a hacer algo. Un par de personas que me diga que el sonido está perfecto, que escuchan bien, ¿sí? Para que de pronto ella, tanto los compañeros que escuchan bajito, puedan configurar sus audios, porque creo que es más del audio de ellos. ¿Por qué digo? Porque reconocemos que la CLED invierte en recursos precisamente para que garanticemos una calidad en términos de conexiones y en términos de equipos. Así que hicimos una prueba antes de iniciar y de parte nuestra está todo perfecto. Si hay una distorsión en el audio, en la conectividad, lo más probable es que sea de cara a quien de pronto esté escuchando mal. Así que yo les recomiendo unos auriculares, también ayudan muchísimo. Vale, entonces vamos a iniciar con el permiso de todos ustedes. Voy a apagar el chat para presentarles el curso, para ya entrar enseguida en materia, porque es un curso, es un poquito más breve que el otro curso que desarrollamos. Y este curso va a tener ahora se lo voy a presentar, va a tener algo que les va a fascinar, ¿sí? Vamos a comenzar excelente y vamos a terminar, pero en otra atmósfera. ¿Por qué? Porque sí quiero que cerremos los últimos 2 días, sea que desarrollemos, y para los que vienen de diplomados saben a qué me refiero, vamos a intentar crear la secuencia de prompts para poder aplicar estas normatividades a la redacción de un texto científico, ¿ok? Y ahí les vamos a estar comentando, ¿vale? Bien, pues, si están aquí fue porque recibieron la publicidad de curso en Norma APA, séptima edición. Eh, Vamos a estar 5 días. De igual forma, esto se lo van a confirmar la parte administrativa, como siempre le he dicho. Soy la persona encargada de la parte académica, de la parte de docencia. Soy el docente encargado de este curso. De igual forma, ahora en breve se van a estar conectando con ustedes el asesor administrativo, quien les estará, pues, obviamente, dando una información, creo yo que un poquito más exacta de las dinámicas administrativas y de las dinámicas y del ejercicio propio del curso. Así que por favor, cuando sea la oportunidad de escuchar la intervención, les pido que presten mucha atención porque ellos precisamente nos van a estar desarrollando. Este curso se presenta durante esta semana, estos 5 días. Vamos a estar trabajando lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, de 1 de la tarde, hora colombiana, a 3 de la tarde, hora colombiana. 2 horitas nos vamos a estar encontrando. Vamos a estar trabajando cosas. Quienes han pasado por estos cursos saben que no soy muy amante de los discursos teóricos, por lo cual hago todo lo posible de irnos literalmente a temas prácticos que nos faciliten precisamente el ejercicio de lo que estamos desarrollando. Así que vamos a intentar de que este curso sea lo más atractivo posible. Otra cosa, me gusta de alguna manera convertirme y de las oraciones que más hago diariamente es pedirle a Dios que me permita ser ese maestro que siempre quise tener. Entonces, sí hago lo posible, reconociendo que fui una persona que quizás se me dificultaron ciertos temas y ahora como maestro intento ponerme en los pies de aquellos que quizás de pronto se les dificulta ciertas áreas y la investigación no es la excepción, y las normas no es la excepción. Mucha gente sufre con las normas APA, odian a las normas APA. Cuando uno les habla de las normas APA, entramos como en ese desdén, en ese fastidio, en esa frustración cada vez que nos devuelven un documento. Y yo creo que ha sido más un tema de poder no tener una plataforma sencilla, clara, informativa, que le permita a la persona comprender los elementos fundamentales. Así que yo soy de los que pienso, y
voy a intentar centrar este curso desde esa perspectiva. Soy de los que pienso que si bien es cierto, existen gente, personas, profesionales especializadas en normas APA, muchas de estas personas tienen una base de formación en lingüística y que tienen en cierta medida credenciales que permitan certificar que un documento está revisado y 100% ajustado a las normas, ¿cierto? Y hay un par de universidades que quizás de pronto solicitan esto, solicitan ese certificado. Sin embargo, las mayorías, reconozco, de las universidades no exigen ese certificado de revisión de estilo, y ya sea que lo pidan o no, creo que si ustedes tienen al menos el conocimiento básico de las normas APA, van a poder, a la medida que van construyendo ese informe final de su tesis, de su artículo, puedan ir incorporando esta normatividad, que es una de las normatividades más usadas en Latinoamérica, que es la norma ZAPA de la Asociación Americana de Psicología, que actualmente formalmente ya está en su séptima edición. Eh, Creo que podemos nosotros liderar esa revisión de estilo desde unos conceptos básicos. Que si mañana o pasado nos toca, como en algunas tesis, en algunos, por ejemplo, a nivel de doctorado, algunas universidades piden el certificado, téngalo por seguro que el haber iniciado ustedes va a hacer que esa revisión de estilo sea mucho menos costosa, porque ya la persona entra literalmente de pronto es a corregir pequeños detalles y no muchas veces cuando hay errores completamente de fondo y de forma, pues obviamente eso también incrementan los valores de ese tipo de revisión de estilo. Y debo aclarar que la revisión de estilo, siempre cuando la gente cotiza las revisiones de estilo, se van para atrás porque dice, uy, pero no pensé que fuera tan costosa, pero sí. Una revisión de estilo por un profesional es una revisión de estilo que se cobra por página. Así que ustedes asuman si hay en cuerpo 250, 280 páginas, pues bien, ponga a pensar cuánto más o menos podría salir si de pronto nos pueden estar cobrando literalmente entre $1 a $2 o $3, dependiendo el formato, dependiendo el nivel de formación, la complejidad y también quién está haciendo la revisión. No es lo mismo que lo haga un estudiante, aunque tenga la certificación, a que lo haga una persona con maestría y doctorado. Todo eso influye y obviamente se incrementa en algunos insumos para el desarrollo de la investigación. Entonces, ¿qué quiero con este diplomado? Darles unas pautas que a mí particularmente me han servido y me han permitido publicar artículos, me han permitido presentar tesis y tener de pronto observaciones muy mínimas en términos de formato. En términos de formato. Y en las veces que me ha tocado de alguna manera también responder de la manera más diplomática a los evaluadores y defender de pronto algunas correcciones en términos de normatividad, pues también se ha podido realizar. Entonces, este es el curso. Hay que aclarar algo porque esto nos pasó en el curso que hicimos el año pasado en Norma Zapa. Y es que una persona decía, profe, ay, ¿por qué no habla sobre la norma de Incoterm o no habla sobre la norma del Triple E o no habla sobre la norma de Vancouver? Yo le decía, pues es que el curso es de norma APA. Sí. Entonces, dado que el curso es de normas APA, ¿sí? Si fuera un curso sobre normatividades en la redacción, pues bien, sí creo que ese comentario tendría mucha cabida, pero si están aquí es porque de alguna forma, directa o indirecta, les interesa tener ese conocimiento en términos de las normas APA. Entonces vamos a estar hablando un poquito de esto. Para quienes no me conocen, mi nombre es Ever Coronado. Soy licenciado en informática educativa y medios audiovisuales de la Universidad de Córdoba. Soy colombiano. Nací, resido y pues dedico mi vida laboral a nivel internacional.
pero vivo en la ciudad de Montería, en Colombia, en el noreste, sí, en el norte de Colombia, en la costa. Eh, Soy especialista en informática educativa de la Universidad de Santander, magíster en educación de la Universidad de Córdoba y doctor en ciencias de la educación de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. He sido coordinador regional, nacional de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación aquí en Colombia. Y pues bien, he tenido la oportunidad de trabajo actualmente en doctorados con la UMESIP de Panamá. He trabajado pues formando maestros en diferentes partes de Latinoamérica, Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile, eh, principalmente. Estoy mencionando donde he tenido mayor tipo de actividades profesionales. En México, en el año 2016 tuve la oportunidad de recibir en la ESIAN Lab en Mazatlán un reconocimiento por líder investigativo a nivel regional en términos de investigación formativa. Y pues bien, actualmente trabajando en los diferentes grados de formación y estoy desde hace 2 años y medio dedicado a la educación online, con mucho orgullo y con mucha satisfacción y pues siempre reconociendo que ha sido por la misericordia de Dios. eh, Creo que han pasado, me atrevo a decir con toda confianza, más de 30.000 personas por los cursos que he liderado y que he desarrollado los últimos 3 años, donde al igual que hoy, por ejemplo, solamente hoy tenemos ya conectado 400 personas. Entonces, más o menos se podrán identificar. Entonces, aquí un servidor más voy aquí por ejemplo, a compartir mis redes sociales donde ustedes se podrán comunicar y donde voy a estar también compartiendo ciertas recomendaciones. Permítanme acá y se los facilito por acá. Esto es mis redes sociales, ahí lo están viendo. Las redes sociales en Instagram, pueden entrar a Instagram, pueden seguir el contenido también que se desarrolla y también ahí van a encontrar mi WhatsApp donde podrán comunicarse conmigo. Conmigo pueden comunicarse para temas académicos, preguntas con respecto al diplomado en términos académicos. Ya la parte administrativa, acceder a materiales, videos, certificaciones, enlaces, todo esto va a ser con la persona encargada administrativamente. Pero si alguien por alguna razón necesita contactarse conmigo, pues allí están mis contactos. No dejen de seguir las redes sociales porque estoy montando siempre videos que ustedes mismos me solicitan en estos días. Alguien me pidió un video sobre regáleme acá un segundito, y terminamos desarrollándolo. Regáleme acá un minutico. Ok, terminamos desarrollándolo. Entonces, permítanme, les pongo, ese video dura exactamente un minutico. No les voy a quitar mucho, pero simplemente para que lo vean, ¿ok? Regálenme un segundito acá, vamos a ponerse. Este tipo de video, pues, es el que van a estar encontrando en nuestras redes sociales. Recuerden que en las redes sociales de la CLEP también van a estar encontrando contenidos de valor para cada uno de ustedes. Aquí van a encontrar, pues, diferentes tipos de videos educativos, también reflexiones, como también otro tipo de contenidos asociados a la labor docente, al coaching educativo y al coaching ontológico, que son como las tres áreas que más manejo en mis redes sociales. Así que aquí un servidor más. Igualmente van a encontrar las redes sociales de la corporación donde van a tener información completa. Y con esto ya vamos a explicar de qué trata el diplomado y vamos a arrancar con nuestra primera clase. Pero no puedo arrancar este diplomado sin antes hacer una observación y una advertencia. ¿Sí? No tiene que ver directamente con qué, tiene que ver directamente con lo que sucede hoy en día con nuestra información. Sí, así que queremos informarle que la Corporación Latinoamericana de Educación Virtual y a nombre propio este servidor, Ever Coronado, jamás se va a comunicar con ustedes
para pedirles códigos o mandarle algún tipo de enlace. Este tipo de personas son personas inescrupulosas que utilizan, se adhieren a cualquier ecosistema informativo, empresas públicas, bancos, universidades. Yo estoy dando una capacitación en este momento en una universidad privada, ¿sí? Y por ahí ya me están informando de que hay gente que de pronto también están generando este tipo de llamadas. Entonces, también yo en calidad de estudiante he estado en otras formaciones con universidades distintas y automáticamente se genera el nombre técnico. Para que sepan, el nombre técnico de esto se llama ingeniería social. Delincuentes que hacen ingeniería social con el objetivo de acceder a información, hackear celulares, hackear cuentas. Entonces, si alguien le llama haciéndose pasar por la Corporación Latinoamericana de Educación Virtual o por el profesor Ever Coronado, cuelgue esa llamada, bloquee esa llamada, reporte ese número, porque aquí toda comunicación comienza de ustedes. Ustedes tienen los contactos oficiales tanto del maestro como de su asesor y ustedes son, por ejemplo, a mí si hoy me llaman a darme una oferta de un banco, lo primero que yo voy a decir es, mire, qué pena, yo por teléfono no hago nada, ya yo me comunico con mi asesor de confianza, yo me acerco al sitio y ahí resuelvo todo, pero por teléfono no hago absolutamente nada, no doy ningún tipo de datos, no facilito ni enlaces que me llegan por correo electrónico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en el siglo XXI y este tipo de dinámicas se nos presentan a diario. Entonces, por favor, ténganlo muy presente. Entonces, ya saliendo de presentarme como maestro, vamos en este momento a entrar precisamente a hablar un poquito sobre el programa. ¿Sí? Eh, Soy de los que pienso, igual que Gary Kasparov, que dice que la inteligencia artificial no puede reemplazar la inteligencia humana, pero sí puede complementarla. Y una de las cosas que vamos a hacer al final de este diplomado es ver cómo podemos utilizar herramientas tecnológicas que nos ayuden a resolver el tema de la normatividad de APA, ¿sí? Este diplomado, este curso, tiene como objetivo proporcionar a los participantes una comprensión de cómo la inteligencia artificial puede mejorar y optimizar la redacción de texto académico y científico a partir de las normas APA. Vamos a comenzar hablando de las normas APA hoy y mañana, pero lo que vamos a hacer el miércoles, jueves y viernes son talleres literalmente prácticos de cómo las normatividades se pueden aplicar de manera sencilla utilizando diferentes tipos de herramientas, tanto administradores bibliográficos como inteligencias artificiales. Entonces, todos nos vamos a centrar en cómo aplicamos. Y el jueves y el viernes vamos a dedicarnos literalmente a construir una especie de documento científico, puede ser un paper, lo más probable es que sea un paper o un artículo, con el objetivo de que ustedes puedan entonces hacer ese ejercicio práctico y que les sirva para aplicar la normatividad. ¿Ok? Perfecto. Entonces aquí tenemos claramente el plan de estudio, ¿sí? Vamos literalmente, vamos a hablar hoy sobre fundamento de la norma APA, vamos a aclarar todos estos elementos de los fundamentos básicos, los principios básicos de de la norma APA. Lo más probable es que hoy y parte de mañana hablemos sobre las citaciones y referencias, ¿sí? Cómo logramos generar ese tipo de ejercicios y como les decía, ya desde el miércoles entramos a dominar administradores bibliográficos e inteligencias artificiales que nos permitan construir estructuras sistemáticas de información. ¿Para qué? Para la construcción, obviamente, y la redacción y la validez de nuestros textos científicos. Y en los últimos 2 días nos vamos a centrar literalmente en la redacción asistida por inteligencia artificial a partir de las normas APA. Entonces, esto lo hemos organizado atendiendo las preguntas que nos han hecho. Este curso se ha desarrollado muy a la medida de las necesidades de quienes han estado manifestando, profesor, yo necesito literalmente hacer un artículo, necesito hacer esto, me están devolviendo la tesis por temas de normatividades. Entonces, este diplomado lo estamos trabajando para llenar o sanar esa necesidad. ¿Ok? Entonces, vamos a estar. Entonces, vamos a iniciar esta primera clase. Pero antes de eso, permítanme, por favor, activar el chat. Permítanme activar el chat y permítanme preguntarles si se ha entendido. ¿Ok? Si se ha entendido, ustedes me confirman si hasta el momento la información suministrada ha sido clara. ¿Sí?
Me confirman, porfa. El chat está abierto. ¿Se entendió? Vamos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 1 de la tarde a 3 de la tarde. Vamos a estar trabajando hoy y mañana los fundamentos de las normas APA. Sin embargo, vamos a estar ya trabajando tecnologías de apoyo para las normas el miércoles, jueves y viernes. ¿Ok? Desde talleres prácticos y desde apropiaciones. Así que no se pueden perder lo que tenemos preparado y diseñado para ustedes. Perfecto. Entonces vamos a iniciar, siendo la 1:30, 1:32 exactamente. Vamos a iniciar, ¿ok? Vamos a iniciar. Perfecto. Entonces vamos a arrancar. Hoy vamos a hablar un poquito de las fundamentaciones de las normas APA. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es literalmente, eh, antes de entender por qué surge la norma y en qué contexto se desarrolla la norma entra a satisfacer necesidades. Y entre una de ellas está la importancia de reconocer la propiedad intelectual de terceros, que no solamente preserve el origen del conocimiento, las corrientes del conocimiento, las bases del conocimiento, sino que también nos permitan, obviamente, dar cuenta de la validez académica y científica de nuestros productos. Es decir, un producto, hablando, a la medida que esté bien fundamentado. Y la fundamentación requiere, obviamente, el apoyo de terceros, es decir, de autores que han abordado o que han respaldado las diferentes posturas. Entonces, la pregunta inicial de reflexión, eh, qué pena, aquí hubo un mensaje que me salió. Me confirma que me están escuchando, porfa. ¿Se está escuchando? ¿Se está viendo bien? Tuve como una especie de caída. Zoom se cerró por un breve momento. ¿Se está escuchando? ¿Están viendo pantalla? ¿Me confirman? Buenas tardes, profe. Sí, perfectamente, profe. Sí, hubo como Hola. un apagón y ya volvió. Hola. ¿Se escucha? Ah, ok. Perfecto. Me estaba preocupando. Decía, no me escucha. Vale, perfecto. Entonces, vale. Vamos a ver. Ok. Ya me confirmaron que se escucha. Te vamos a continuar para avanzar. A ustedes les comentaba que por qué citamos. Uno, porque tenemos la oportunidad de hacer reconocimiento de los orígenes intelectuales, de las fuentes intelectuales con las cuales nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Entonces, hacemos reconocimiento de las ideas de otros. Y esto fortalece nuestra investigación, ¿sí? Fortalece en nuestros argumentos. Vemos que respondemos a corrientes de pensamiento que legitiman o validan científicamente o académicamente lo que planteamos. Entonces, ¿por qué citamos? Para reconocer lo que otros hacen. ¿Por qué nosotros citamos? Para prevenir cualquier indicio de plagio. Ahora vamos a explicar qué es plagio y los tipos de plagio que hay, ¿sí? Es decir, nosotros debemos evitar apropiarnos
de las ideas inéditas de otras personas, ¿sí? Nosotros somos responsables de establecer las fronteras entre mis ideas y las ideas de otros, ¿sí? Es decir, para mí es importante establecer fronteras entre hasta dónde llega la idea de un autor y dónde comienza mi idea, que podría estar en estado de convergencia con ese autor o en estado de divergencia con ese autor. Es decir, yo podría asumir posturas afines al autor o en contravía, ¿sí? O en desacuerdo con el autor, ¿ya? Entonces es importante que a partir del uso de las puntuaciones, de las citaciones, de las referencias, de la organización semántica del documento, se logre establecer las diferencias. Hay un dicho popularmente que dice que muchas veces, cuando yo comencé en la docencia, yo leía a un autor, y el autor se me había convertido como una especie de ídolo académico, debo reconocer, ¿sí? Tenía una admiración completa. De hecho, todavía siento cierto respeto por el autor, pero pasó algo. Cuando entré a la maestría, a estudiar mi maestría y comencé a apropiarme de la norma APA y comencé a darme cuenta de que a partir de las citaciones puedo identificar las ideas de otros, es decir, los diferentes tipos de ideas. Me sucedió algo cuando volví a leer los mismos libros que había leído 4 o 5 años atrás y que me habían llevado como a admirar locamente a un autor determinado. Es decir, yo lo tenía como, era mi ídolo académico, ideológico, definitivamente era una persona con la que yo me sentía muy inspirado. Pero cuando lo leí después, estando ya en la maestría y con este conocimiento de pronto un poquito más claro, comencé a darme cuenta que muchos de sus libros no lograba distinguir sus posturas, y me di cuenta que al menos los libros que yo me había leído de él, quizás de pronto tenga otros libros donde hubiese sido diferente, pero los libros que yo me leí de él, después que los volví a leer, ya con un poco más de conocimiento y un poco más de criticidad, comencé a darme cuenta que el sujeto literalmente era un autor de revisión. Es decir, que lo que hizo, y por eso le decía, quizás de pronto eh, bajó un poquito de pronto esa posición en la que yo lo tenía. Sigo sintiendo respeto porque es un trabajo, la sistematización documental es un trabajo, es decir, pero me caí en la realidad y entendí después de una lectura, ya con un poco más de conocimiento y de tecnicismo, me di cuenta que ese autor en particular es un autor de revisión, un autor donde no se logra distinguir propiamente sus ideas, ¿sí? Sino que todo era citaciones, 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 ¿sí? Y eso es un ejercicio legal, él no está cometiendo ningún error. Simplemente que entre sus citaciones no se alcanzaba a percibir cuáles eran sus propias ideas y hacia dónde quería orientar el discurso desde sus propias reflexiones. Entonces allí es donde quizás era más como una especie de dossier de autores, era más como especie de monografías o especie de revisiones sistemáticas donde se fundamentaba a hablar sobre un tema desde la perspectiva de otros autores, pero no se lograba apreciar su perspectiva. La normatividad, cuando la utilicemos de manera correcta, nos va a permitir no solo tener esa fundamentación y esa sistematización que es buena, y aclaro, es necesaria, pero también nos va a permitir a nosotros plantear nuestras propias posturas. Y cómo desde esas posturas, ya esas nuevas posturas requieren ser reconocidas de parte inédita nuestra. Es decir, que ya quien me lea a mí identifique qué citas fueron tomadas de autores, pero que definitivamente hay ideas que son claras, hay ideas que son inéditas, hay ideas que son fundamentales, mías como autor, ¿sí? Entonces, la normatividad nos ayuda a prevenir precisamente tanto el plagio como el antiplagio. Ahora vamos a hablar un poquito y lograr generar esas fronteras
que nos eviten apropiarnos de ideas que no son de nosotros, pero que también permita resaltar nuestras propias ideas. No es solamente nos evita apropiarnos, sino resaltar nuestras propias ideas. Las citaciones también fortalecen la credibilidad académica, ¿sí? Es decir, nosotros redactar, sin mencionar a alguien, puede presentar nuestro documento como un documento de opinión, ¿sí? Y no necesariamente como un documento científicamente validado, ¿sí? Aumenta la confianza cuando hay citaciones, pero vuelvo y repito, no es solamente citar, sino es también, regálame un segundo, no es solamente citar que genera credibilidad, sino también en el marco de esas situaciones plantear nuestras propias ideas sobre esas situaciones, que también es importante. La normatividad también nos generan aspectos legales fundamentales, ¿sí? Que van a encontrarlo de pronto en el material de apoyo que hay aquí en este libro, en este curso. Los que están en este curso saben, los que vienen de diplomado, todos los cursos de la CLIC cuentan con un material de apoyo diseñado para ustedes donde se complementa, se profundiza y se afianza lo que vamos a ver en clase, como también van a haber recursos adicionales que les van a servir para la redacción, y también van a poder acceder a las clases grabadas. Entonces, es un aspecto legal, ¿sí? No citar puede exponernos y nos puede generar responsabilidades hasta legales, ¿sí? Así que es muy importante. Y pues también facilita las investigaciones futuras. Entonces, vamos a entrar ahora, antes de entrar a la norma APA, es importante que nosotros definamos qué es plagio. ¿Qué es plagio? Entonces, y saber identificar cuándo estamos plagiando, cuándo estamos plagiando, cuándo definitivamente se desarrolla plagio. Para esto, me gustaría hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? Quiero hacer un pequeño ejemplo. Y aquí sí vamos a comenzar entonces a hablar de las normatividades. Voy a poner un pequeño ejemplo. Frente a ustedes voy a escribir un texto, ¿cierto? Voy a decir lo siguiente. Voy a decir lo siguiente, ¿sí? La educación en el siglo XXI presenta la necesidad de repensar, o sea, la forma en la que los docentes y estudiantes desarrollan aula, ¿sí? Toda vez que por los avances tecnológicos queda, eh, queda resuelto el acceso a la información, por lo cual, por lo cual, educar no debe limitarse a informar o transferir información, sino en, sino centrarse en generar las competencias que permitan, no solo acceder a la información, sino a transformarla, marla, sino a procesarla y transformarla. Aquí estoy repensando, sino a procesarla y transformarla, ¿sí? De tal forma, ¿sí? Que la educación y el aula se conviertan en una herramienta de transformación social de cara a las exigencias del siglo XXI. Va, a ver. De esta forma, de esta manera, educar no es saturar de información al estudiante, ¿sí? Llenándole la cabeza de
acumulaciones inertes de información, sino de generar procesos cognitivos y metacognitivos, ¿sí? Asertivos para el siglo XXI, para su rol en la sociedad, desde una cabeza bien puesta y no repleta, y no simplemente repleta de información. Vale. Entonces, bien, ¿por qué me toca hacer esto en vivo? Para aclarar algo, ¿sí? Algo muy importante que no solamente tiene que ver con la inteligencia humana, sino que también tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿sí? Sí, vamos aquí un momentico a aplicarle algo de norma muy sencillito, que ahora más adelante también vamos a ver un poquito cómo se presenta esto. Vamos a verlo aquí. Perfecto. Ok. Tengo aquí un párrafo, ¿sí? Lo redacté en vivo frente a ustedes, ¿ya? Entonces, permítanme, permítanme preguntarles. Ese texto que acabo de hacer, ese texto que acabo de hacer, ¿es plagio o no es plagio? Me comentan, porfa. ¿Sí? Y aquí vamos a ir aclarando un poquito. Y vamos a responder varias preguntas. Dice, no, dice Lidia, parafraseo, ¿vale? ¿Quién más? ¿Ok? ¿Es plagio o no es plagio? ¿Sí? Vale, tengo dos comentarios. Vamos, ¿es o no plagio? Sí, yo lo redacté frente a ustedes. Ustedes me vieron. Dicen algunos que no, no me parece, no es, no, se expresan ideas propias, no es, parafraseo, vale, no me parece, sí, no, porque la redactó desde su propia, no, 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 sí, 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 no, 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 siento que sí, vale, algunas oraciones, sí, 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 no, 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 vale, no es plagio y tampoco parafrasea porque fue redactado de manera inédita por el autor, no, no, no parece parafraseo, vale, ok. Bien, pues, yo creo que está excelente la participación y los comentarios. Entonces, vamos a ir aclarando cosas. Vamos a ir aclarando cosas. Sí, vamos a ir aclarando cosas. ¿Sí? Entonces, voy aquí a apagar el chat nuevamente. Perfecto. Hay personas que de alguna manera eh, logran anticiparse a lo que vamos a enseñar. Sí. Entonces, ahí vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, bien. De la misma forma, sí, o sea, nosotros tenemos que también generar fronteras en la manera que pensamos. Es decir, hasta qué punto lo que yo pienso en mí, ¿sí? O hasta qué punto lo que yo pienso es influencia del otro. Y para los académicos, que yo asumo que la mayoría de los que están conectados son académicos, son científicos, son profesionales, tenemos que aprender a citar no solamente en la escritura, sino también en la oralidad. ¿Sí? Así que cuando uno a veces está hablando en una conferencia, en una charla, en una clase, con un colega, así hablando, oye, así como decía Edgar Morán, ¿cierto? No es tanto tener una cabeza repleta, sino una cabeza bien puesta de información, ¿sí? Es decir, es decir, nosotros tenemos que comprender, tener un acceso consciente a la información que nos ha precedido. ¿Sí? Es decir, la manera en la que yo pienso, en cierta medida, es el resumen de fricciones. Maestros que he escuchado, libros que he leído, autores a los que yo he sido expuesto y que de alguna manera rigen mi manera de pensar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me quedo con el hecho de que plagiar es simplemente copiar y pegar de internet algo, entonces podríamos decir que este texto no tiene plagio. ¿Por qué no tiene plagio? Porque ustedes vieron que yo no lo copié y lo pegué. Que si yo cojo este texto
y lo paso por una herramienta de Plagion como plagion.com, por ejemplo, vamos a pasarlo por plagion.com. Hoy está el internet un poquito lento acá. Vamos a ver si abre. Vamos también a ayudarlo un poquito. Uno debe echar la culpa a los equipos, pero definitivamente uno tampoco se ayuda con tantas ventanas abiertas. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí en Plagio voy a pegar el texto. Voy a hacer una búsqueda rápida. ¿Sí? Y aquí debe de sacar menos del 20%. ¿Sí? De similitudes textuales. Y esto nos podría hacer pensar que no hay plagio porque no hay similitudes de texto. No hay similitudes de texto. ¿Sí? Pero curiosamente, permítanme, dejemos que corra. Pero curiosamente lo que vamos a estar viendo es que yo debo tener claridad de, de cuáles son precisamente mis ideas, ¿sí? Y cuáles son esas ideas que han sido fundamentadas de otras personas, ¿ya? Entonces, esperemos que responda. Estaba algo lentico. Sí, esperemos a ver que él responda. Pero en este texto, para responderle, para serles honesto, en este texto hay ideas de Edgar Morin, ¿sí? Hay ideas de Paulo Freire, hay ideas de Habermas, hay ideas de Flavel, ¿sí? Hay ideas de muchos autores que yo he leído. Quiere decir que este texto, aunque yo lo haya redactado, no necesariamente es inédito mío, ¿sí? Porque, por ejemplo, puede que yo componga una canción y quizás de pronto esa canción que estoy componiendo, puedo extraer de alguna manera ideas, sonidos, tonos, ritmos, melodías, letras de otras canciones que yo he escuchado, ¿sí? Y ese es el debate, hasta qué punto se reconoce. Mire, Plagio me dicen que él no encontró documento haciendo uso de este texto. Entonces, o sea, entonces asumo que está libre de plagio. Entonces, porque no hay similitudes semánticas, pero sí hay, pero sí hay influencias de otros autores. Y se los digo, aquí cuando estaba redactando en esto, usé ideas de varios autores, principalmente de Edgar Morin, de Paulo Freire, de Habermas, de Giroux, ¿sí? De Freire tal vez. Hay un par de sentidos indirectos en este párrafo. Como también hay posturas mías, ¿sí? Entonces, este es el desafío que tenemos. Y para eso es la norma, para nosotros poder validar precisamente esto. Permítame, utilizo con ChatGPT. Voy a hacer un pequeño ejercicio más sencillo. Vamos a ver aquí. Aquí con ChatGPT y le voy a decirle, por ejemplo, actúa como experto en educación emergente y constructivismo, ¿sí? Y simplemente adiciona al siguiente texto, citas según normas APA séptima edición de autores afines a estas ideas, ¿sí? Procura autores que tengan gran presencia, que tengan gran incidencia en esta idea, ¿sí? Vamos a poner aquí, el texto es, entonces voy a pedirle aquí a la inteligencia artificial, voy a pedir aquí a la inteligencia artificial que coja el texto que hice e identifique autores que abarquen esas ideas en términos de fuerza. Vamos a ver. Entonces, la educación del siglo XXI presenta, mira, aquí dice Freire y Edgar Morin. Edgar Morin, estos autores, de pronto si no los distingo,
pero yo les decía Brunner, sí, Vygotsky también, sí. De pronto yo particularmente, de pronto no estoy muy familiarizado con Perkin, sí, con Dova, no, sí. Y acá con Pozo y Col, no. Pero literalmente Vygotsky, Brunner, Perskin, que fue el famoso de los nativos digitales, Edgar Morin, que literalmente trabajó el tema de cabeza bien puesta. Mire que aquí me lo toma. Esa palabra de cabeza bien puesta es un término de Edgar Morin en un libro que se llama La cabeza bien puesta de Edgar Morin. ¿Sí? Entonces yo puede haber redactado en vivo, pero esa idea esas ideas eh, se abordan desde autores. Entonces, dice, la educación del siglo XXI presenta la necesidad de repensar la forma en la que el docente y estudiante desarrollan aula, toda vez que por avances tecnológicos queda resuelto el acceso a la información, por lo cual educar no debe limitarse a la información o transferir información, sino centrarse en generar las competencias que permitan no solo ascender a la información, sino procesarla y transformarla de tal forma que la educación y el aula se conviertan en una herramienta de transformación social. ¿Sí? Entonces aquí vemos claramente que yo estoy obligado a citar, porque las citaciones de alguna manera me permiten ejercer un reconocimiento entre las fronteras de las ideas. Aquí, en este párrafo, en esta idea mía, puse a dialogar a varios autores. Entonces, aquí juega un papel importante en cuáles son mis ideas y cuáles son las ideas de los autores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta idea es mía. Mire que no tiene citación. ¿Sí? Esa idea es mía. Por lo cual educar no debe limitarse. Esta idea, ¿sí? Como punto, ¿sí? Como aquí hay un punto seguido, desde el punto seguido hasta el final de esa idea, me está atribuyendo a Freire Morín gran parte de esta idea. De esta forma, educar no es saturar información al estudiante llenándole la cabeza de acumulaciones inertes de información, sino generando procesos cognitivos y metacognitivos asertivos para su rol en la sociedad. En palabras de Edgar Morin, se trata de formar cabezas bien puestas más que de llenarlas de contenido, promoviendo un pensamiento que relacione, contextualice y articule saberes. Asimismo, autores como Persky y Norma resaltan la necesidad de construir aprendizaje significativo. Ahora, yo particularmente sé que el término aprendizaje significativo no es un término de Persky y de Norma, sino de Ausubel, que es un poquito más viejito que Persky y que Nova. Y ahí yo particularmente intentaría, aunque esta idea es de la inteligencia artificial. ¿Por qué sé que es de la inteligencia artificial? Porque eso no lo dije yo en mi párrafo. Esta es como algo que la inteligencia artificial menciona. Ah, profe, ¿hay que citar la inteligencia artificial? No. Y más adelante se los voy a enseñar por qué no tenemos que citar a la inteligencia artificial. Desde esta perspectiva, el aprendizaje ya no puede entenderse como una simple transmisión, sino una construcción activa y situada en la que el estudiante es protagonista de su propio proceso formativo. Si por tanto la educación contemporánea debe orientarse hacia una pedagogía de comprensión, la creatividad y acción transformadora donde el docente actúe como mediador y no como simple transmisor. Bien, aquí también hay ideas. Este texto particularmente tiene redacciones artificiales como redacciones humanas. Hay parte de la cita que la preservó tal cual como yo la quise, ¿sí? Como yo la quise, vamos a mostrarle acá un momentico para ver cómo lo vemos en el panorama. Voy a pegar esa cita, ¿sí? Y aquí me debe aparecer un porcentaje humano y un porcentaje artificial. Vamos a ejecutar, ¿sí? Y aquí automáticamente me lo está planteando. 62% del texto tiene probabilidad de haber sido redactado con inteligencia artificial, mientras que un 38% redactado mío. Entonces, ¿cómo subsano esto? Vamos a ver. Yo le voy a decirle no. Voy a rechazar la respuesta. Quiero el texto tal cual como yo lo hice, solo mejora, ¿sí? Solo mejora la puntuación, ¿sí? Y adiciona las citas. Porque no quiero porque él ahí modificó el párrafo que yo le mandé. Simplemente quiero que me mejore la puntuación, que la organice y que adicione las citas. Vamos a ver cómo me resuelve. ¿Vale? Ahí estamos. Entonces vamos a copiar este texto y vamos a pasarlo nuevamente a Kickball para ver. ¿Sí? Aquí debería aparecer más del 80%. Haber sido hecho con
ingenio humano y no con inteligencia artificial. Mm, Ve que aquí sale un error. Vamos por a ver. Dejemos que se cargue nuevamente. Vamos a pegar. Vamos a ver. Bien. Esperemos a ver cómo sale la detección. Vamos a ver. Qué pena. Esperemos a ver. Mire, 0% de haber sido hecho con inteligencia artificial, a pesar de que lo copié. ¿Por qué? Porque yo le pedí que preservara mi redacción. Lo único que le dije, no, quiero el texto tal cual como yo lo hice, solo mejora la puntuación y adiciona las citas, ¿cierto? Y él ahí pues me respondió, no modificó el texto, se limitó simplemente a corregir las puntuaciones si de pronto habían problemas de puntuaciones y me adicionó simplemente las fuentes. Entonces, ahora, este texto que está aquí abajo ahora, es un texto literalmente redactado por un humano, ya responde el proceso de humanización, que es muy importante en el siglo XXI, sobre todo con la presencia de la inteligencia artificial, y es un texto que está legitimado desde la normatividad, desde la norma APA está legitimado, considerando que tiene las citas. Entonces, nos damos cuenta que no es solo que yo escriba y que yo no copié y pegué, sino que yo aún en mi manera de pensar, en la manera en cómo yo estoy reflexionando, debo tener muy presente cuáles son esas conclusiones inéditas, ¿sí? Y cuando son mías y las redacto, son mías. Pero resulta que yo pongo este texto aquí y las herramientas como Turnitin, como Plagium, como Copylex van a decir que no tiene plagio. Pero viene un experto en educación, me dice, qué pena con usted, pero este párrafo es plagiado. ¿Por qué es plagiado? Porque aquí estás abordando ideas. Sí, va a venir una persona, va a leer por primera vez el tema de la cabeza bien puesta, le va a gustar y va a decir que la dijo Coronado 2025. Y resulta que la dijo fue Morín 1999. Entonces la pregunta es, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Abra paréntesis y cite según normas APA. ¿Sí? Y cite según norma APA. Entonces vamos a estar hablando precisamente un poquito de qué es plagio a partir de este ejemplo que les puse. Y quiero por favor que me expliquen si se está entendiendo lo que estamos hablando. ¿Sí? Si está siendo comprensible para ustedes, si este servidor está siendo claro con ustedes y si la metodología le está sirviendo. Me comentan cómo vamos. ¿Sí? Ok. Y esto mismo sucede con el tema de la inteligencia artificial. Es lo mismo. ¿Sí? Si la inteligencia artificial no está citando, es plagio. Indistinto de que sea un patrón semántico nuevo, porque es un patrón semántico nuevo. Pero si no cita, porque la inteligencia artificial no construye texto de la nada. Él busca en bases de datos y a partir de lo que encuentra en bases de datos o en la internet, construye su respuesta. Y si yo no logro citar, pues ahí vamos a tener inconvenientes. ¿Vale? Vale. Aquí Jair nos presenta una frase de Manuel Zapata Olivera, donde dice que las ideas no son más que una recolección de pensamientos ajenos. Hasta donde una idea escrita es plagio, si solo se determina por la influencia de un pensamiento en otro individuo o hay otros determinantes para que asuma que hay plagio. Hay un tema y eso vamos a hablar ahora vamos a hablar de eso, mi estimado Jair. Regálame 5 minuticos, ya entramos ahí. ¿Vale? Dice, profe, y no se justifica el párrafo. Julie, ahora conversamos de eso. Según la norma APA, no. Sí, la norma APA debe estar alineado a la izquierda, pero ya ahora hablamos un poquito de esto. Hugo, sí, pero existe una manera de saber
de saber si se cita una idea por un autor y esta es falsa. Sí, dice, sí, pero existe una manera de saber si se cita una idea por un autor y esta es falsa o si uno es experto en ese autor. Ahora vamos a platicar un poquito de esto, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a responder varias preguntas, pero sin alejarnos del hilo conductor de la clase. Entonces, cuando hablamos, ¿qué es plagio? Plagio no es copiar y pegar. Plagiar es atribuirse la idea de alguien, ¿sí? La palabra plagio viene de plagiarus, que se refiere a robar o secuestrar. Yo cometo plagio a la hora que atribuyo o me atribuyo una idea de un tercero. Eso es plagio. Y no necesariamente en el marco de la textualidad, sino en el marco de las ideas, ¿sí? Bien, ahora existen dos tipos de plagio, para ser claro. Este es el marco legal del plagio, pero esto lo vamos a encontrar más allá. Vamos a avanzar un poquito en este marco legal. Hablemos del plagio involuntario, ¿sí? ¿Qué es un plagio voluntario? Un plagio voluntario es cuando hay conciencia de la acción de plagiar. Yo cojo una tesis, me gustó esa tesis, estoy apurado, estoy bloqueado. Ay, se me ocurre la gran idea de cambiar, de modificar, de parafrasear, ¿sí? ¿Me entiende? De intentar de alguna manera hacer una imitación que de pronto no sea tan textual, pero las ideas de alguna manera apunten en una gran medida a esa idea. Ahí estamos siendo conscientes de un plan. Muy distinto es que yo cogí una tesis que me pareció fundamental, la cito en mi estado del arte o en mi referencia investigativa, porque para mí es una tesis brújula, es una de las tesis que, o las conclusiones a las que llegó el autor son fundamentales para mi estudio, y yo entro precisamente quizás a corroborar, a afirmar, a ampliar, a profundizar, a desmentir, a dialogar o a contradecir a esa tesis. Sí, pero allí estamos haciendo un ejercicio legítimo, donde yo reconozco la otra fuente y comienzo a hacer un ejercicio, ya sea de convergencia, de afinidad con la tesis o de divergencia, en contraposición a esa tesis. ¿Ya? Pero cuando yo cojo un documento y lo utilizo de manera consciente, sí, estoy plagiando. Por ejemplo, ese texto, mientras yo lo estaba redactando, era consciente de que varias de las frases que estaba poniendo en ese párrafo no son mías, son ideas de terceros, son ideas de otros autores que, que han hecho parte de este servidor, ¿sí? Que han hecho parte de la formación de este individuo. Entonces, el plagio voluntario es ese plagio donde el sujeto tiene conciencia de que está plagiando, de que está robando, de que está, obviamente, haciéndose pasar, ¿sí? Que ese es el gran dilema. Nosotros aquí en Colombia hemos presenciado casos famosos y bastante preocupantes. Tuvimos ministros de educación, hemos tenido personajes públicos en el ámbito de la política que han terminado siendo reportados porque sus tesis con las que obtuvieron algún tipo de titulaciones o las políticas con las que se presentaron a ciertos debates terminaron siendo plagio de otras políticas, de otras leyes o en su defecto de otros autores. Entonces ahí está. El plagio voluntario. Y está el plagio involuntario. ¿Qué es el plagio involuntario? Es el plagio donde el individuo no tiene conciencia del acto de plagiar, ¿sí? Es decir, hay plagio, sí, el plagio existe, pero quizás el individuo no tiene una conciencia plena de que está robando la idea, es decir, por alguna razón, de pronto fue expuesto a esa idea hace mucho tiempo, ¿sí? Y quizás llegó un momento en el que de pronto olvidó el origen del autor
y pues literalmente está haciendo uso de ciertos tipos de ideas a partir de la memoria que tiene esa idea y quizás de pronto está omitiendo las fuentes. Y vuelvo y repito, esto no exonera la acción, simplemente que hay una dinámica involuntaria en la acción. Entonces ahí es donde viene. Ahora, para uno como evaluador de tesis, todo plagio es involuntario, ¿sí? ¿Involuntario en qué sentido? Involuntario en que a veces él cree que está citando mal. Por ejemplo, permítanme y les pongo citas donde de pronto, vamos a asumir, imaginémonos que esta idea de aquí para acá es una idea que es de Morín, ¿sí? Pero literalmente, entonces él cree que porque puso acá Morín al inicio, por ejemplo, según Morín, ya, y lo puso entre paréntesis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y comenzó a hablar y comenzó a redactar, después puso un punto y coma y abordó otra idea y comenzó y abordó otra idea. Entonces él piensa que como lo citó 3 párrafos arriba, ya automáticamente todo lo que él va a decir de ahí en adelante es de Morán. Entonces también existe un plagio involuntario porque sin darse cuenta, de pronto no ha sabido citar bien al autor, no ha sabido, por ejemplo, mire, aquí uno se encuentra de todo. Me he encontrado proyectos de personas que me han mandado el proyecto y no tienen ni una cita, pero dicen, no, profesor, pero es que en la parte de abajo están las referencias bibliográficas. Yo sí referencié, entonces confunden referencia con cita. Sí, entonces no, estás cometiendo plagio porque no estás identificando las citas en el documento durante el cuerpo. Ay, profe, pero y en la parte final no. Una cosa es la referencia y otra cosa son las citas. Ya. O la cita más, el plagio involuntario más común es el autoplagio. ¿Sí? El autoplagio. ¿Qué es el autoplagio? Por ejemplo, yo publiqué una tesis, publiqué un artículo, ¿sí? Eh, Tengo publicaciones montadas en diferentes revistas, en diferentes repositorios, y resulta que como esas ideas son mías, yo la abordé, fue mi tesis de maestría, fue mi tesis doctoral, fue un artículo que yo hice y me publicaron. Como es mía, yo siento que no tengo que citarme. Pues si es mía, ¿cómo me voy a citar si yo fui el que escribí? No, la persona tiene que citarse. Y aunque aparentemente sea incómodo, toca hacerlo. ¿Sí? O sea, según Coronado 2022 establece que, y yo hablo de mí como si yo fuera otra persona, pero toca. De lo contrario, estoy plagiando. Por eso, pero dice que plagiar es robar, ¿sí? Una idea. Pero resulta que cuando yo publico una idea, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo varios artículos publicados. Por ejemplo, la revista Collectivus el año pasado me publicó un artículo sobre de, técnicas de investigación para la investigación acción participativa. Eh, y resulta que cuando yo publico en esa revista, nosotros, esa publicación que hago en esa revista determinada hace que el producto sea un conocimiento propiamente dicho. ¿Sí? Es decir, eso que está en ese producto es Coronado 2024. ¿Sí? Y que responde a la revista Collectivus, edición tal, todo lo que está, es un producto. Así que ese producto debe estar debidamente citado en cualquier publicación que yo haga, indistinto de que haya sido el autor. Entonces, este tipo de plagio involuntarios es de lo que intentamos, obviamente, trabajar. Sí. Entonces, ahí vemos. ¿Cuáles son entonces esos plagios textuales directos? Cuando se reproduce literalmente sin comillas, es decir, se copia y se pega. Pero estos son muy fáciles de detectar por herramientas. Turnitin reportaría automáticamente que hay un alto nivel de plagio. ¿Ya? Hay universidades que son muy exigentes. Yo trabajo con un par de universidades donde
En Turnitin el informe de plagio debe estar menos del 3%. Hay algunas que permiten 10, 15, 17%. La mayoría está entre el 20, entre el 0% y el 20%. Pero hay universidades que me han enseñado a llevar el documento al 3%. Pero esto, para los compañeros que están metidos en este mundo, también implica saber configurar bien la herramienta. Sobre todo cuando estamos trabajando en Turnitin. Porque si no sabemos configurar bien la herramienta, podemos cometer errores grandísimos. Entonces, uno de los errores más grandes que podemos cometer en Turnitin, que puede afectarnos nuestra producción, es habilitar o no deshabilitar, porque viene habilitado. Si yo no deshabilito en el ejercicio donde voy a inspeccionar mi producto, no deshabilito en el ejercicio la opción de cargar al repositorio de Turnitin, la segunda vez que yo vaya a revisar el documento me va a salir 100% plagio, aunque haya sido escrito por mí, porque el director, el coordinador o quien quiera que haya hecho el primer ejercicio cometió el error de no deshabilitar la opción de cargue en el repositorio de Perplexity, de Turnitin. Ahora el documento está en Turnitin y ahora que voy a entregarlo ya formalmente a la universidad, aparece 100% de plagio, pero fue un error a la hora de haber inspeccionado. Y eso es un error grandísimo. ¿Por qué? Porque no es sencillo convencer a la universidad, es todo un proceso complejo que puede hacer de que no todas las universidades acepten la justificación del error. Dos, otra cosa que tenemos que evitar para que no se genere porcentajes altos de plagios textuales directos es que tenemos que configurar los formatos. Por ejemplo, si la universidad tiene su formato, tengo que de alguna manera cargar o precargar ese formato o darle a conocer a la herramienta el formato para que no tenga en cuenta el formato como coincidencia textual. Tres, también tengo que configurar el nivel de o el nivel de rigurosidad en el plagio textual. Por ejemplo, hay personas que cogen las opciones de Turnitin por defecto y comienzan a pelear. No, mire, llevo un mes trabajando y no he podido bajarle del 2-3% de plagio. ¿Qué se hace allí? Y uno comienza a revisar y es que en las configuraciones de Turnitin tiene que cada tres palabras iguales las sumas como plagio. Entonces, por ejemplo, cada vez que alguien diga, es por lo anterior hace importante que, ¿cuántas personas no han escrito literalmente esa palabra? ¿Sí? Muchas veces. Y lastimosamente, en mis configuraciones de revisión en Turnitin o en Copylex o en cualquier otra herramienta, tengo que ese tipo de coincidencias me las sumen y eso termina afectando el informe final. Pero cuando yo he sabido configurar bien Turnitin, eso hace que definitivamente un buen ejercicio siempre esté por debajo del 5%, del 3%, y eso en la mayoría de las universidades es aceptable. Está el ejemplo que pusimos, que era el plagio por paráfrasis, ¿sí? En donde la persona cree que reformulando las ideas y no atribuirle está ya saliendo de la opción de plagio. Miren que aquí tengo un lorito representando replicar literalmente y un camaleón cuando nosotros queremos simplemente camuflar la idea de otro a partir de un formato diferente. Entonces, tenemos que nosotros, a la hora de redactar, eh, evitar caer en este tipo de prácticas, ya tanto conscientes o inconscientes en términos de plagio. El autoplagio, como les decía, ¿qué es la ausencia del autoplagio? La ausencia de reconocimiento formal o de omisión de cita de trabajos anteriores hechos por el mismo autor. ¿Sí? Es decir, yo debo citarme. Sí, si yo he tomado ideas de productos míos previos, tienen que citarse obligatoriamente. O si no, estaríamos hablando de autoplagio.
cuando a veces queremos duplicar parcial o totalmente un producto. Entonces vemos que personas hacen un artículo y hacen otro completamente espejo, simplemente parafraseando su idea inicial. Y sienten que como es su producto, pero simplemente quiere tener dos artículos, pero no hay una diferencia significativa entre ambos, quiere decir que la idea central se aborda en un 60 o 70% en ambos artículos, pues bien, estaríamos literalmente hablando de autoplagio. Y esto es bastante cuestionable, ¿sí? Entonces, tenemos que literalmente, porque esto afecta pues, la productividad académica de una persona. Entonces, una persona aparentemente tiene 10 artículos, pero si uno revisa bien, lo que tiene son 3 artículos, porque los demás han sido espejos del mismo, o han sido tesis espejo, ¿sí? Es decir, hacen una tesis en una universidad y replican con pequeñas modificaciones la tesis, ¿sí? Para obtener de pronto un título similar y termina generándose como un ejercicio de autoplagio. ¿Ok? Perfecto. Vamos a entrar a las normatividades, ya para presentar un poquito lo de las normas APA, porque la norma APA entra a resolver en cierta medida el tema del plagio. Me comentan cómo vamos, porfa. Aquí tengo, ya les voy a darle la palabra a la corporación, ¿sí? En breve. Pero cuéntenme cómo vamos, porfa. Me dicen si les ha gustado la sesión, si les has aclarado algunas dudas. Perfecto. Vale. Miren, quiero mostrarles, y ya para darle la palabra, vamos ahora a entrar a hablar un poquito ya de la norma, qué es, cuáles son los aspectos o las generalidades de la norma. Pero antes de esto, antes de esto, van a darle una información para mí muy importante, que espero que ustedes no se la puedan perder. Ya le doy la palabra a la corporación, les van a saludar y les van a dar una información muy importante. Inmediatamente ellos terminen, continuamos nosotros. Yo creo que se demoran unos 15 minuticos, eh, por lo mucho 20, y continuamos nosotros entrando un poquito a normas APA. ¿Ok? Vale, perfecto. Vale. Sí, videos, o sea, todo hay que citarlo. Si yo cito algo que fulanito de tal dijo en una entrevista, tengo que citarlo y la norma APA te permite eso. ¿Ok? Le quiero dar la palabra a la corporación. No sé quién nos acompaña hoy, porfa. Ya puedes activar tu cámara y tu audio. ¿Ok? Listo, profe, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va? Hola, Martín Mar. ¿Cómo va Bien, todo? bien, excelente, mi amigo. Ahí te dejo Listo. con el auditorio, ¿ok? Vale, perfecto. Listo, entonces ya les voy a compartir la información. Coméntenme por favor si me escuchan, si se oye bien, si me ven bien, para empezar a compartirles la información del proceso de formación. Listo, bueno, ok, ahí sí me dicen que me escuchan, me ven bien. Listo, muy bien. Bueno, entonces no me voy a demorar mucho, si acaso me demoro algunos 8 a 10 minuticos aquí compartiendo la información para que ustedes puedan llegar y puedan continuar con el proceso de formación con el docente Ever y puedan aprovechar este proceso. ¿Listo? Para mí es un gusto estar aquí. Mi nombre es Martín Delgado de la Corporación Latinoamericana de Educación Virtual. Hoy en este espacio vamos a hacerle un poco la presentación de la corporación. No sé si hay algunos aquí que sean egresados. Perdón. No sé si hay algunos que sean egresados, que conocen cómo es todo el proceso. Me confirman quiénes son egresados, quiénes han podido realizar procesos con la organización, si han podido descargar sus certificados. Listo. Bueno, perfecto, listo.
El día de hoy están ustedes invitados a este proceso de formación. Demora toda esta semana, desde el día de hoy lunes hasta el día viernes. Generamos todo un proceso con el profe para que ustedes puedan llegar y puedan generar de cara a a esos procesos de investigación que lideran o de escritura, porque no solamente las normas APA se usan en procesos de investigación, sino pues que están recomendadas para llegar a implementarlas en trabajos del área de humanidades. ¿Sí? Entonces, bienvenidos sean todos nuevamente a esta organización. Yo voy a compartirles información precisa, vamos a ver, del proceso que se está llevando a cabo y luego ya ustedes pueden continuar con el profesor para yo no demorarme tanto tiempo acá. ¿Me confirman por favor si están viendo la información, si se ve clara? Yo veo el chat. Listo, muy bien. Entonces, voy a avanzar muy rápido, de una manera muy precisa en la información de la organización. De igual manera, toda esta información se las vamos a hacer llegar para que ustedes vean la legalidad. Aquí hay muchos de los estudiantes que son egresados, que inician el proceso de formación. Hay otros que inician el proceso de formación desde cero, de reconocer a la corporación. Por tanto, yo los invito a que revisen, nos conozcan, hagan las anotaciones pertinentes. Este es nuestro NIT. Operamos por decreto nacional del Ministerio de Educación. El decreto 1075 en el artículo 2.6.6.8 genera todos los parámetros para llegar y generar procesos de formación en este aspecto. Educación continua, educación informal, que lo hacemos a nivel Latinoamérica y lo hacemos en alianzas con universidades, no solamente en estos espacios de formación continua, sino en espacios posgraduales en función de las ofertas de las universidades. Entonces, bienvenidos a esta organización que durante 9 años hemos logrado generar ya una comunidad de personas que día a día tienen la necesidad de actualizarse, de llegar y encontrar nuevas formas a nivel Latinoamérica de poder nutrir su experticia. Y modestia aparte, somos una de las pocas organizaciones que brinda con la calidad de los docentes, con maestría, con doctorado, con postdoctorado. La próxima, a mitad de junio, ingresan otros docentes también con doctorado. Hay profesores que tienen 2 y 3 doctorados también que están apoyándonos en proyectos, también en la organización de procesos de formación de esta índole. Entonces, este es un proceso que hacemos de manera cotidiana en el ejercicio de poder generar transformación en la comunidad latinoamericana y que de aquí esto surja como un punto de partida para lograr que los países latinoamericanos, podamos ser referentes a nivel internacional de cara al mundo en procesos de transformación desde cada una de las áreas de los estudiantes de la organización. Entonces aquí los invitamos a que nos sigan en redes sociales, que ese es nuestro mayor aliciente y lo que estamos buscando es llegar y generar comunidad, poder generar mucha más comunidad, la cual nos permita también generar participación en otras convocatorias que ofrecen diferentes organizaciones como la UNESCO, como el Banco Interamericano, precisamente para generar ese impacto en las comunidades latinoamericanas. Entonces aquí les compartimos, aquí va a estar Danis apoyándonos, les va a compartir las redes sociales para las personas vean, busquen el proceso que realizamos, las evidencias de nuestras imágenes, contenido de valor que estamos constantemente cargando y compartiendo en estos espacios. Listo, un poco de las experiencias, un poco de las alianzas estratégicas que de igual manera se las vamos a estar compartiendo por WhatsApp y en nuestras redes sociales. Y ya vamos a entrar a la parte de lo que compete toda esta parte del curso, la invitación que se les hizo, cuántos días gratis son, qué reciben, como, bueno, ahí ya con el profe van a ir pudiendo trabajar toda esta parte, ¿listo? Aquí está el perfil del docente que ya con ustedes eh, eh, lo presentaron, se lo compartió y este es el espacio en el cual ustedes llegan, inician el día de hoy. Entonces, el proceso de formación es en Normas APA en su 7ª edición. Tenemos 2 clases gratis y es opcional acceder a la formación completa, al certificado y pues la parte del material de estudio que el profesor logre compilar. Dicho esto, compañeros, todo está claro hasta allí. Está claro, esta es la información que le compartimos. Muchos de la publicidad que llega por Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok y YouTube.
vieron esta publicación, vieron esta publicidad. Allí está clara la publicidad. La cámara la tengo prendida. ¿Me confirman por favor si me ven y me escuchan bien? It's clear. Listo. Entonces, todo el proceso de formación con el docente Ever parte de estos 2 días que son gratuitos eh, en lunes y martes. ¿Sí? Aquí pueden llegar, pueden hacer todo el proceso, si en realidad es el curso que ustedes están generando y les interesa llegar y profundizar desde la experticia que tiene el docente, como docente, conductor en educación e investigador, ustedes pueden llegar, pueden revisar un poco sobre el tema y si les interesa, pueden decir continuar con el porcentaje, el 60% del curso, que son las otras 3 clases, más el material, más la certificación. Y para este espacio de certificación, yo les voy a comentar algo que logramos construir con la universidad, con la FED, la institución universitaria con la cual tenemos alianza para este proceso de formación, para que ustedes puedan llegar y tener doble certificación. Entonces, los que deseen tener doble certificación, tenemos una oportunidad aquí con la corporación y la universidad para que lo puedan hacer. Entonces, tenemos 2 opciones. La primera opción es la opción por la corporación, solamente hace un aporte de $10, una inversión de $10, son 40.000 pesos colombianos. La señorita Daniels va a estar apoyándolos. Esta tarde abre chat para compartirles información sobre las 4 de la tarde. Les comparte la grabación del día de hoy para que ustedes se coloquen al día. Ella pueda llegar, compartir información, pueda tener, responder dudas o inquietudes. Le va a pasar el plan de trabajo de los días que vamos a trabajar con el profesor. De igual manera, ya él aquí también lo socializó. ¿Y qué reciben? Ustedes reciben por la inversión de los $10 o 40.000 pesos colombianos, reciben la certificación de la corporación por 60 horas, el material de estudio y acceso a todas las grabaciones, porque las otras grabaciones van a ser privadas, entonces van a tener acceso. Adicional, este espacio se consolidó también para que al final tengan ustedes un módulo de profundización de redacción de artículos. ¿Sí? Que también puedan llegar y generar desde la praxis la implementación de lo que ustedes abordan en todo este proceso de reconocimiento, ¿sí? Y digestión de todo el contenido y la estructura que, que las normas APA generan en función a trabajos del área de humanidades. Entonces, aquí ustedes pueden llegar y pueden encontrar con el profesor un guía que desde su experiencia les va a permitir profundizar en el ejercicio de redactar, en el ejercicio de poder referenciar de manera asertiva, implementando la normativa en su séptima edición de las AP. Y hay una opción con la universidad, porque estamos en el marco de un convenio, que por solo $5 adicionales, usted puede llegar también a tener la certificación por 60 horas del curso y tiene doble certificación. ¿En qué escenarios le sirve? Primero, si usted quiere llegar y fortalecer su hoja de vida, ya ahí tiene 2 certificaciones que al final del día suman un total de 120 horas. Es atractivo para los evaluadores, para los reclutadores, que al final del día llegan y miran, venga, esta persona está interesada en aprendizaje continuo sobre un tema y puede fortalecer y ser mucho más atractiva la hoja de vida. Para personas de pronto que inician procesos de formación en investigación, este espacio también les va a permitir personas que están generando procesos de maestría y doctorado y necesitan refrescar conceptos e integrar inteligencia artificial en la ayuda o en la gestión del proceso de compilación, redacción o gestión de su tesis, trabajo de grado o en la estructuración de libros, ¿sí? Capítulos de libros que le piden, que son resultados de investigación para poder ascender o en su defecto para poder llegar y presentarlo como opción para obtener el título de magíster, de doctor, o en su defecto en las instituciones universitarias para que le valgan puntos para poder tener mejores condiciones salariales. Entonces, este aspecto que logramos colocar sobre la mesa son las 2 opciones, o una o la dos, ustedes deciden cuál puede escoger. Recuerden que es opcional, no está obligado, no, si no quiere, pues no lo puede hacer. De todas maneras, tiene 2 días completamente gratis con el profesor en clase. Aprovéchelos, genere el proceso de integrar esa experiencia que él tiene en su praxis y de allí poder tomar la decisión de hacer los otros días
el 60% de la formación, que son los 3 días restantes, con el profesor. Allí van a tener entonces la posibilidad del material de estudio, grabaciones. ¿Alguna duda o inquietud con relación a esa parte? ¿Dudas? Sí, para Venezuela tienen pago móvil, en México tenemos pago por OXXO, por bancos, en República Dominicana también por MoneyGram, PayPal, en Panamá también, Colombia también hay cuentas, Nequi, Plata. Y en el resto de Latinoamérica también tenemos la opción de generar, con la pasarela de pago con la cual tenemos alianza y suscripción, garantiza la seguridad a nivel Latinoamérica de todas las transacciones. Entonces no hay ningún lío desde cualquier parte del país, desde cualquier parte de Latinoamérica pueden generar el proceso de pago sin problema alguno. Incluso desde la Patagonia pueden llegar. Aquí está la señorita Danis que lo puede hacer. Por Argentina tenemos DLocalGo, que es una plataforma que nos permite llegar y tener la opción de poder pagar en físico. También en Perú, con la aplicación ellos tienen Yape. Y en Bolivia también hay, en Argentina, Perú, México, Ecuador, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil. En Venezuela usamos Pago Móvil, todas las demás. Listo. Usted tiene la opción uno. Aquí me dicen que no es claro la opción uno o la opción 2. En la opción uno, usted tiene un certificado de la corporación, el material de estudio y acceso a las demás clases. En la opción 2, tiene acceso a las clases, al material de estudio y tiene dos certificaciones, una por la universidad y una por la corporación, ¿vale? Las grabaciones las compartimos de manera privada por YouTube. El material se comparte en nuestra instancia de Box. Tenemos digamos que un servicio en la nube en donde tenemos todo estructurado y se les da el acceso para que ustedes puedan acceder. ¿Listo? Pues se les comparte el link para que ustedes puedan acceder. ¿Alguna otra duda? Yo para ya ir dándole espacio al profe y puedan continuar con el proceso. Sí, sí, tranquilo. Por WhatsApp se les comparte. Céntrense en sus clases, van a tener este día y mañana y parte de la mañana del miércoles para tomar la decisión y puedan compartir. La señorita Danis va a llegar y va a apoyarlos en todo lo que requieran, en todo lo que requieran de información. Sí, estas dos clases se le comparten. Hoy a las 4 de la tarde compartimos la clase, ¿vale? La señorita Dani, si quieres, porfa, me colaboras y compartes por aquí la página para que ellos puedan llegar y hacer el aporte en las dos opciones. Y exacto, sí. En la opción 1 tienen una certificación, en la opción 2 tienen doble certificación, ¿vale? No, no, no. Lo que pasa es que ahí dice acceso a grabaciones 2 veces, pero es acceso a material de estudio en la opción 2, sino que se equivocaron y colocaron 2 veces, ¿listo? Pero es la opción, es la opción. Las personas que lleguen continuar miércoles, jueves y viernes con el proceso de formación que ya es privado con el profesor a tipo salón de estudios y va a ser mucho más dialógico el proceso, ya lo conversan con Dani, que ya le está compartiendo la información de los medios de pago. Por aquí, por el chat, le van a compartir también la información de los medios de pago para que lo tengan muy presente. Una última salvedad, dos de hecho. El proceso es, usted le comparte el soporte de pago a la señorita Danis y ella gestiona de manera interna el formulario de pago, se lo comparte para que usted pueda diligenciar el formulario de pago. ¿Listo? Allí lo diligencia. La segunda anotación. Vea, nosotros no generamos. Sí, las clases son de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, hora Colombia. Nosotros, si se hace el cambio en estos momentos, para Venezuela son 3.120 3.122 bolívares, si no estoy mal. No, perdón, $10 está 134.7 el cambio, más o menos. Mil y algo. No, no, no tengo referencia, pero sé que está 1.034 y algo el cambio de bolívar al dólar paralelo, ¿vale? Sí, correcto, señorita Rosa, al dólar paralelo. La segunda anotación, vea. Nosotros generamos todo un proceso. Aquí está digamos que el perfil del docente, que es un doctor en ciencias de la educación, la organización que tiene Tecnomóvil. Sí, pero igual seguimos haciendo la conversión
teniendo como referencia las conversiones de Binance y las casas de cambio, ¿vale? Entonces, ahí lo tomamos como referencia para Venezuela. ¿Listo? Entonces, le voy a hacer la anotación. Aquí tenemos el perfil del docente, que es un doctor en ciencias de la educación. Tenemos más de 20 docentes que tienen entre doctorado, maestría, han demorado más de 20 años generando procesos de formación. Digamos que ya ven el proceso del profe. La organización lleva más de 9 años también generando procesos de cara a convocatorias nacionales e internacionales en comunidades. ¿Listo? Y surge un punto y es hacerle la anotación de que nosotros no pedimos códigos para poder acceder a grupos no, por ejemplo, les dice, mira, regálame el código para poder darte acceso a las clases. No lo hagan. Enfatizamos mucho en que ese proceso de conversación lo hacemos por el grupo, compartimos por el grupo, nosotros somos los administradores, no pedimos códigos de que le lleguen a su WhatsApp para poder llegar y darle acceso al material y a lo demás, ¿vale? Porfa, ténganlo muy presente porque pues estamos en un mundo en donde muchas personas hacen el bien, hacemos el bien, generamos espacios como estos para que todos puedan llegar y aprovecharlo para crecer personal y profesionalmente, pero hay otras personas, ¿sí? Que se dedican a generar desde la mala praxis o desde la maldad procesos para poder llegar y estafar a las personas. Entonces, porfa, muy, muy importante tener en cuenta que nosotros como organización no pedimos códigos, ¿vale? No pedimos códigos. No pedimos códigos, ténganlo muy presente. A todos, mil gracias por el espacio. Me demoré más de los 10 minuticos que tenía previsto, pero los dejo con el profesor para que puedan continuar todo el proceso con él. Mil gracias a todos, que tengan una excelente jornada de formación con el profe. Nos vemos mañana. Mañana nuevamente ingreso yo acá. Que tengan nuevamente una excelente noche. Profe, el escenario es suyo. Ok, perfecto. Bien, pues nos quedan eh, poco más de 10 minuticos, 15 minuticos aproximadamente para poder terminar la jornada del día de hoy. Vale. Vamos a ver, me confirman que me escuchan, está la información clara administrativa para poder entrar ahora a continuar. Vale. Toda la parte administrativa ya se ponen en contacto con los datos que les suministraron para que ustedes puedan comunicarse directamente. ¿Vale? Perfecto. Bien. Sí, yo di clase en la Universidad Cooperativa de Colombia. Sí, tuve una oportunidad de trabajar en pregrado con la Universidad Cooperativa de Colombia. Un gustazo. Vale, regálenme acá un segundazo, un segundo. Vamos aquí a ejecutar. Me quedan 15 minuticos, así que vamos a intentar hablar un poco de manera general. Y para las personas que no han hecho el diplomado en metodología de la investigación que desarrollamos a través de esta corporación, CLEP, les sugiero que lo hagan, ¿vale? ¿Qué son las normas APA? Sí, vamos ya, presentamos la necesidad, una de las necesidades que era obviamente poder citar, poder garantizar de la mejor forma, identificar las limitaciones o los límites intelectuales frente a mis ideas y las ideas de otros eh, frente a las ideas que yo desarrollo en este producto y las que no, vamos ahora a identificar qué es las normas. ¿Sí? Las normas APA son un conjunto de estándares creados por la Asociación Americana de Psicología, por eso de ahí donde viene el nombre APA, de la sigla en inglés, ¿sí? Entonces la norma APA es la norma de redacción académica científica de la Asociación Americana de Psicología y que busca unificar la manera en cómo los trabajos escritos se presentan y de qué manera se protegen y se organizan las ideas intelectuales, los orígenes de las ideas intelectuales. Entonces, eso es lo que es la norma. Un conjunto de estándares
que permiten unificar la forma en cómo se presentan los trabajos y cómo se preserva la originalidad intelectual de los mismos, ¿sí? A manera de reflexión, por un momento piensen que no existieran normas, porque para muchos se nos convierte la norma como en un dolor de cabeza, que esa norma APA, yo no quiero saber absolutamente nada de la norma APA porque vienen fastidiados de cómo muchas veces se nos convierte la norma en un dolor de cabeza, ¿sí? Eh, entonces, por un momento imagínense que no existieran normas, ¿sí? Y que todo el mundo pudiera presentar y escribir como quisiera. Sí, yo creo que cada quien entonces lo haría de un estilo, desde cómo desde sus percepciones, de pronto piensa que es la mejor forma de redactar y de salvaguardar las ideas de otro. Ah, no, yo sí lo cité, sino que desde mi estilo se cita al final, se mencionan los autores que se citaron, no. Entonces, la norma nos establece la manera en cómo se hace. Curiosamente, la norma se diseñó para facilitar la redacción, no para complejizar. Así que ese es el enfoque que vamos a tomar en este diplomado. Vamos a tomar un enfoque centrado en facilitar la redacción, en no complicarla, sino en facilitarla. Vamos a facilitar la manera en cómo se redacta. Sí, porque definitivamente el cumplimiento de la norma nos ayuda a que la propiedad intelectual se presente de forma correcta, asequible, creíble, replicable y desde un valor epistémico. ¿Sí? No tener normas haría que la redacción académica se convirtiera en una muy mala forma de presentarse. Aquí puse la imagen de un intelectual que definitivamente no le combina absolutamente nada. Imagínense que nosotros nos vestimos, ¿sí? Si de pronto no existieran cierto tipo de normatividades, aunque para muchos esto es algo deseado, pero quizás para otros el que existan ciertas reglas de cómo vestirse facilitan la presentación personal en ciertos contextos. En otros contextos quizás sería una expresión de libertad, pero en otros quizás de pronto ayudaría muchísimo. Así de la misma forma, la normatividad lo que hace es favorecer la manera en cómo se presenta y se logra salvaguardar la propiedad intelectual de las personas involucradas en el texto. Entonces, la norma APA, esta presentación va a estar en el material de apoyo. ¿Oyeron? La norma APA, entonces, centra su atención en dar orientaciones y estándares frente a cómo se redacta, cómo se organizan las ideas, conectores textuales, cómo se define obviamente la relevancia de la ortografía, el formalismo de cómo se presenta un documento y dependiendo de los tipos de documentos, cómo se gestionan las citas, ¿sí? Y hay citas para todos, se acaba de mencionar. Si yo quiero citar una entrevista, hay una forma de cómo citar una entrevista, un video, un periódico local, o sea, hay la norma APA es un derrotero detallado de cómo podemos citar. De hecho, en las últimas actualizaciones se ha presentado cómo citar las inteligencias artificiales, pero hay que entender el cuándo se debe citar la inteligencia artificial, ¿sí? Porque de pronto se puede estar citando de manera incorrecta la inteligencia artificial, pero eso lo vamos a estar trabajando como en la cuarta clase, ¿ya? Y finalmente, cómo se gestionan y cómo se administran las referencias bibliográficas. ¿Sí? Allí se genera precisamente este tema de las normas. Entonces vamos a hablar unas generalidades muy rápidas de la norma APA. Vamos a hablar de unas generalidades con el objetivo de ir cerrando pues nuestra primera sesión de clase. Entonces, de igual forma hay un documento hecho por el profe Figueredo, que es un docente que se ha tomado la molestia de organizar un formato. Ahí en el material de apoyo van a encontrar un formato completamente diseñado, ya mañana se los presento,
que tiene todas estas generalidades aplicadas, así que les puede servir de modelo y está en formato de Word. Pero hablemos de unas generalidades y con esto terminamos en el día de hoy, ¿sí? Uno, las fuentes. ¿Qué tipo de fuentes podemos utilizar? Podemos utilizar fuentes con serif y sans serif. O sea, serif o... Eh, ay, ahora se me olvidó el nombre. Eh, las cerillas, son esta especie de decoraciones en los extremos de las fuentes. Se conocen como las cerillas, ¿sí? Serinfa, algo así. Les pido excusa, ahora se me acaba de ir. En inglés, serif. En español ahora se me acaba de escapar un poquito la palabra, ¿sí? Están textos ah, con serif y textos sin serif. Eh, con serif, o sea, sans serif está Calibri, Arial y Lucid Sans, que son letras un poquito más modernas. Calibri, Arial, Lucid Sans son de pronto las referenciadas por las normas APA. Estas no tienen cerillas, ¿sí? Y están las fuentes con cerillas, que sería la Timinium Roman, ¿sí? Que es la tradicional, la Georgia y la Computed Modern Serif, que también es permitida por la norma APA. Pero aquí debemos también tener en cuenta algo, y es que las instituciones y las universidades se casan con un formato. Entonces, aunque la norma APA permita estas 6 fuentes, y cuando digo que permiten, no es que las puedan mezclar, un capítulo con Timinium Roman, otro capítulo con Arial, no. Si va a redactar todo el documento con Timinium Roman, todo el documento con Timinium Roman. Si va a redactar todo el documento con Arial, todo el documento con Arial, ¿cierto? Y el tamaño de la letra varía según el tipo de fuente. Timinium Roman 12, Georgia 11, Computed Modern Serif en número 10, porque esto es una letra grandecita. Calibri en letra tipo 11, Arial en letra tipo 11 y Lucid Sans en letra 10. La normatividad nos lleva a esto, así que el documento lo puede redactar. Yo usualmente redacto en Timinium Roman 12, mi gusto, mi preferencia. Viene ya predefinida en Windows y en Mac, así que es muy fácil de trabajar en ella, pero te dan 6 posibles opciones. Pero las universidades también se casan con su propio formato. Y hay universidades que dicen, no, el documento se tiene que entregar en Timinium Roman 12 y ya, Timinium Roman 2. De hecho, usualmente las universidades piden Timinium Roman o Arial 2. Timinium Roman 12 o Arial 11. Usualmente. Son las más aceptadas por las instituciones, no por la norma. La norma te permite hasta este tipo 6 fuentes. 3 con cerillas y 3 sin cerillas. Ya las fuentes en las figuras, las fuentes que se vayan a utilizar dentro de las figuras o de las tablas pueden ser Calibri, Arial o Lucid Sans. Es decir, las fuentes que se utilizan dentro de las figuras, la normatividad sugiere que no tengan cerillas, que sean sans serif, es decir, que sean sin cerillas, en letras que van de tamaño mínimo 8 hasta máximo 12. Entonces, cuando vayamos a hacer figuritas, fuentes, tenemos que considerar esto, ¿ya? Y si vamos a utilizar inteligencias artificiales para la creación de esquemas o de figuras, como Napkin u otra inteligencia artificial, procuremos buscar este tipo de fuente, Arial, Lucid Sans o Calibri. Entonces tenemos claramente, ¿sí? El rango de tamaño no puede ser superior a 12, ni de los títulos. Los títulos tienen que ser, si estamos trabajando Timinium Roman 12. ¿Ok? ¿Sí? Ya aquí tenemos las fuentes permitidas son estas para la normatividad. Vamos a mencionar otra generalidad porque ya se nos acabó el tiempo, ¿sí? Y ya mañana continuamos, arrancamos desde cero con las generalidades, ¿sí? Entonces, a nivel de espacio está el espacio doble, ¿sí? Es decir, el espacio doble es un interlineado positivo para la norma,
¿sí? Facilita la lectura, porque esto es lo que busca la norma, facilitar la lectura, ¿sí? El interlineado sencillo no es recomendable. Ahora tenemos que tener en cuenta que no pueden haber espacio entre párrafos, ¿sí? No pueden haber, por ejemplo, yo hundo un enter y doy un enter, para que haya un espacio entre los párrafos no pueden haber espacio. Los párrafos se dividen a partir de la sangría inglesa. Mañana hablamos un poquito de esto, ¿sí? Y entramos un poquito a hablar de esto. Pero permítanme en esta ocasión preguntarles, ya se nos acabó el tiempo, son las 2:57 hora colombiana. Permítame, por favor, eh, permítame, por favor, eh, preguntarles cómo se sintieron en la clase de hoy. Aquí les activo el chat. ¿Cómo se sintieron? ¿Les gustó la sesión? Sí, mañana arrancamos con más temas. ¿Sí? Mañana hablamos de citación. Mañana sí nos centramos a hablar de citaciones. ¿Ok? Perfecto. Bien. Entonces, les animamos a que puedan estar, a que puedan, ¿sí? Lina, no te preocupes, de igual forma todas las clases son grabadas. Así que lo importante es que te puedas comunicar con Danis, te pongas de acuerdo con ella. Miren, en el material de apoyo, mañana les vamos a tener material de apoyo. En el material de apoyo son puras grabaciones, ¿sí? Entonces, en cierta manera, todos los temas que tratamos aquí se abordan de forma grabada, así que no van a tener inconveniente, ¿vale? Perfecto. Ok, perfecto. No se preocupen, el horario nunca se cambia. Todos los días de 1 de la tarde a 3 de la tarde hora colombiana. ¿Sí? Ya las demás preguntas administrativas las manejan directamente con Danis, con los teléfonos que le suministraron. ¿Ok? No sé si Dani comparte nuevamente su número para que quienes no lo hayan copiado lo puedan copiar. De mi parte, pues damos por terminada la primera sesión de clase. Muchas gracias por tu atención. ¿Vale? Entonces ahí estamos. ¿Vale? ¿Ok? Ahí Danis le acaba de mandarle el teléfono, ¿vale? Dios me los guarde, Dios me los proteja. Nos vemos. Bendiciones.